Buenas tardes, damos de nuevo la bienvenida a las personas que nos acompañan en Corferias, en el Gran Salón C, y a las personas que siguen en vivo la transmisión de Canal Capital. En este 16º Encuentro Internacional de Periodismo vamos a recibir en este momento la segunda mesa que está programada para hoy, los cuerpos insepultos de Armero, que como su nombre lo indica nos hablará sobre una de las tragedias más dolorosas que ha vivido el país y de sus heridas que aún siguen abiertas. Juan David Correa, autor del Barro y el Silencio, testimonio invaluable sobre el cataclismo que borró Armero en 1985, conversa con Francisco González, creador y director de Armando Armero, Fundación para la Recuperación de la Memoria Histórica del Pueblo Desaparecido tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Ellos fueron víctimas de una de las mayores tragedias naturales, pero también culturales y sociales sucedidas en nuestra historia. Este inmenso desastre de la naturaleza no solo dejó más de 23.000 muertos, sino unas heridas imborrables en la vida familiar y la memoria colectiva de sus sobrevivientes. Desde entonces, desarraigados y sin la referencia identitaria de un territorio. Modera Cristian Valencia. A continuación voy a presentar los perfiles de nuestros invitados que ya nos están acompañando en el escenario. Juan David Correa es exministro de Culturas, Artes y Saberes, editor, escritor y periodista. Su carrera periodística inició en El Espectador, en donde fue periodista y corresponsal durante 10 años. También fue gestor cultural de Fundalectura, trabajó en la Biblioteca Nacional de Colombia, fue director cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, editor jefe y director de la revista Arcadia y director literario y editor en Editorial Planeta. Francisco González es profesional en estudios literarios de la Universidad Javeriana, especialista en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario y magíster internacional en políticas culturales y desarrollo de la Universidad de Girona, Cátedra UNESCO. Ha trabajado como periodista cultural en diversos medios de comunicación, entre ellos La Prensa y El Espectador. Fue asesor de literatura y de prensa del Ministerio de Cultura, fundó y dirigió el periódico Insomnio, trabajó con el Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, fundador y director de la Fundación Armando Armero. Ha sido galardonado con varios premios de cuento y poesía y ha recibido reconocimientos internacionales, entre ellos la beca King's de la Universidad de Londres en 2019, y fue seleccionado entre los 100 mejores proyectos en The Dubai International Award for Best Practices en 2008. Recibió la Magna Cruz Bolivariana y Galardón por la Paz de Colombia por su labor humanitaria en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en 2016 y grado de Comendador en 2017 del Congreso de la República por su compromiso con la región y la memoria histórica. Actualmente trabaja en la estrategia Armando Territorio Biocultural, que depende del despacho del Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes. Cristian Valencia es escritor y periodista, reconocido porque sus historias nacen en los territorios más alejados de la vasta geografía colombiana. Sus crónicas han sido publicadas en revistas como Gato Pardo, Soho, Cromos, Semana y Credencial. Es autor de la selección de crónicas Hay días en que amanezco muerto y de las novelas El rostro de Irene, Bitácora del dragón, Perdidos en Carso City y Érase una vez en el Chocó. En 2016 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de opinión y análisis por su columna Postales de la Guajira, publicada en el periódico El Tiempo. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que están acá presentes. Estoy casi seguro que ninguno de los asistentes están aquí sin saber qué significa la palabra armero en Colombia, y creo que tenemos a dos de las personas que más, bueno, que han trabajado mucho y en forma y a fondo el tema de los cuerpos insepultos de Armero, la tragedia de Armero, su significado, y han construido de verdad un Armero en la memoria que ha permitido que los colombianos lo tengamos presente todos los años. Tenemos a Francisco González, que yo cariñosamente le digo Pacho, y a Juan David Correa, que todos ya oyeron la biografía de cada uno de ustedes. Yo quiero empezar con el señor Pacho González, y la pregunta, Pacho, es, empecemos por este asunto de cómo se te ocurrió a ti la Fundación Armando Armero y cómo fue ese comienzo de esa fundación. Ahora, voy a hacer una pequeña acotación para los dos, dado que tenemos como una hora apenas, entonces que seamos como sucintos en las respuestas, y yo trato de no tomarme mucho tiempo tampoco para hablar, ¿vale? Bueno, pues me emociona mucho estar con Cristian y Juan David, a dos personas que admiro como escritores y como seres humanos. Los dos en la vida hemos transitado varios caminos
y hoy nos une, y resulta además emocionante hablar de Armero, como siempre resulta, y más bajo este título, Los cuerpos insepultos de Armero. Un título que podría abordarse desde muchos puntos, desde la biología, desde la antropología, bueno, desde la medicina forense, etcétera, porque los que vivimos en Armero transitamos esas calles llenas de muertos y llenas de olvidos. Me preguntaba Cristian Eduardo acerca de la Fundación Armando Armero. Pues esta es una investigación que comenzó hace más de 20 años. Uno siempre quiere hacer una investigación en la vida, y cuando fuimos incluso compañeros con Juan David en El Espectador, hablábamos de Armero y pensábamos en este territorio tan olvidado, un territorio lleno de ruinas donde el verde lo ha cobijado, pero lo más triste es el olvido de todos los gobiernos y de la misma sociedad civil sobre esta población. Entonces, como fundación, comenzamos a hacer una investigación a través de memoria oral, 2 herramientas bien importantes, que son el periodismo y la etnografía, con personajes que denominamos los viejos sabios de Armero, muchos que ya han muerto. Consuelito, por ejemplo, fue testigo de Copaliche, Jorge Melo Valderrama, quien murió, nos dejó también pues muchas historias. Hugo Viana Castro, que escribió tal vez como el libro más documentado de Armero. Entonces comenzamos estos relatos, a lo que las universidades llaman las entrevistas individuales y las entrevistas grupales, a tratar de recuperar esta historia. Entonces normalmente se apela a ciertos temas típicos como son la arquitectura, la educación, la política, la religión. Entonces fuimos más allá investigando otros temas de Armero. ¿Cuál era el movimiento gay de Armero? ¿Por qué rechazaban al pobre peluquero, a la pecosa? ¿Cómo eran las fiestas, la adolescencia? Y tal vez como haciéndole caso a Borges en ese libro Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos, donde decía que no hay clasificación del universo que no sea arbitraria, nos inventamos muchas clasificaciones y comenzamos a escuchar a la gente, y la gente necesitaba ser escuchada y la gente necesitaba hablar. Obviamente reinventaron también un poco este Armero, porque este tipo de investigación es muy delicada, porque la gente también puede reinventar y contar otros datos que no son. Entonces de esa manera comenzamos a recuperar la memoria histórica de Armero, hasta que llegó el tema de la herida más abierta que tiene Armero, que es el tema de los niños perdidos de Armero, que se dio durante la tragedia, que es el robo de estos menores que hemos comprobado ya en más de 100 casos emblemáticos, y las adopciones legales e ilegales. No te me adelantes, Pacho, que vamos a hablar un poquitico más extensamente sobre eso, los niños perdidos, los niños dados por muertos que se robaron en este país. Juan David es el autor, como ya escuchamos, de El barro de la memoria, ¿sí? Y es una crónica que desde la introducción, desde del mismo prólogo que hace Juan David, ya es contundente y es visceral, porque Juan David perdió parte de su memoria en Armero. Entonces yo quiero preguntarte ese trabajo de reconstrucción, de tantos años después, el trabajo que hiciste con tu madre, la reconstrucción, y después meterse profundamente como periodista en esto. ¿Qué tan jodido fue, Juan David? Y sí, sobre todo eso, ¿qué tan jodido fue? Gracias, Cristian, y gracias a Francisco, a la Universidad Externado, por invitarnos a este espacio de su encuentro de periodismo. El libro El barrio del silencio de alguna u otra manera busca restablecer o restituir una conversación que no habíamos tenido. En Colombia estamos llenos de silencios porque tenemos muchos miedos, porque hablar supone a veces enfrentar
contradicciones y paradojas profundas que encarnamos todos los sujetos en este país. Y durante 20 años, o sí, yo diría durante 20 o 20 y tantos años, esa conversación pues no se produjo en mi casa. Y yo cuando estudié literatura quise volver de alguna u otra manera a eso que había sido una experiencia sobre la cual no habíamos hablado lo suficiente, una experiencia literaria. Pronto me di cuenta que no iba a ser posible porque el gesto y el artificio de intentar imaginar lo que había ocurrido me parecía casi que amoral para mí mismo, no para otro escritor, pero yo tenía mi corazón ahí se habían muerto mis abuelos y parte del corazón de mi madre pues se había quedado ahí irremediablemente, porque el corazón de mi madre que se quedó ahí es el corazón de una niña y el corazón que se quedó ahí mío también es el corazón de un niño. Es muy casual que mi madre viva solo 11 años o 10 en Armero, que después fue enviada a estudiar a Bogotá, a un internado, y yo solo haya conocido solo 10 años Armero. Son 2 niños los que se quedaron en ese lugar, separados por un tiempo de, no sé, 40 años o 30 años. Entonces restituir esa conversación era muy difícil, y cuando una editora se me acercó, se iban a cumplir los 25 años de Armero, una editora que había trabajado con nosotros además en el periódico, que se llama Adriana Echeverry, que me dijo, ¿por qué no escribes algo? Termina tu novela y yo te acompaño. Yo le dije, no, yo no soy capaz de escribir una novela, déjame, yo hago el intento de si puedo escribir una memoria familiar. Una memoria familiar que tenía que activarse, por supuesto, con una construcción de un relato con mi mamá. Es posible entrevistar a la mamá de una u otra manera descarnada, haciendo preguntas difíciles. Pues fue lo que le dije, podemos hacer esto, y pues ella creo que muy valientemente, que es lo que tú también quieres tratar en esta conversación, no solo el dolor, sino la esperanza y la potencia de la vida que sigue persistiendo a pesar de todo, pues se le midió a la tarea de conversar, y entonces empezamos a conversar y ella empezó a abrir muchas posibilidades de conversación con mucha gente que ella conocía para que yo pudiera restituir, si se quiere, ese silencio y esos cuerpos que se habían quedado en ese lugar, y esas voces y esas memorias que no se habían perdido, pero que sí habían de alguna manera permanecido en silencio unas cuantas décadas. Gracias, Juan David. Y una contrapregunta es como, dado que estabas como tan involucrado emocionalmente, digamos, que el trabajo de construir el libro fue, ¿qué tan difícil, qué tantas dificultades te presentó, digamos, la construcción de la dramaturgia de esa crónica hermosa? Yo creo que lo más difícil, y tú lo sabes porque eres cronista y eres escritor, es encontrar la fuerza interior y las ganas de que esa fuerza interior se convierta en escritura. Después lo otro ocurre de una u otra manera, encuentras una estructura, piensas cómo puedes contar esa historia, pero encontrar esa potencia, esa luz interior es muy difícil. Es decir, si no, uno se la pasaría escribiendo. Yo no sé cómo hace la gente que escribe 50 libros, o yo no sé, debe tener una planta eléctrica dentro. Para mí encontrar esa luz es muy difícil, y es un destello que produce la realidad, una conversación, un dolor, una alegría, un recuerdo, y yo creo que esa luz la activó el día que yo le dije a Consuelo, que está aquí sentada, cuéntame cuál es tu recuerdo sobre tu padre y tu madre, y qué fue lo que pasó ese día del que no hemos hablado. ¿Qué pasó el 13 de noviembre de 1985 en el apartamento donde vivíamos? Porque yo no lo recuerdo, solo recuerdo que te levantaste, estabas muy alterada, dijiste, los va a recoger su papá, y te fuiste. Y ese día se fue a vivir el horror de ver que todo había desaparecido. Ni más ni menos, esa era la elipsis, para hablar narrativamente o dramáticamente, que teníamos que rellenar. Así que se convirtió en un reto para los dos, con entusiasmo, completar esa elipsis. No fue un ejercicio del trauma, sino de llenar de sentido un vacío que se había producido entre nosotros, y creo que eso es lo hermoso de ese libro. Ese libro
yo lo amo y yo lo quiero tanto es porque restituye de una u otra manera ese lugar que solo existe en el papel o en los recuerdos o en las memorias de la gente, porque el lugar pues ya no existe. El Armero no va a volver a existir, ni sus calles, ni sus clubes, ni sus piscinas, ni sus iglesias, nada de eso va a volver, pero está ahí. Y creo que la literatura y el arte y las crónicas, finalmente la gran potencia, por eso hablo de luz, es que nos pone en contacto con lo muerto, con lo que ya no está. Y eso es, creo que, un poder religioso, sagrado. Gracias, Juan David. A mí me parece muy bonito lo que acabas de decir, que, o sea, la tragedia de Armero es un hecho irrevocable en la historia de Colombia y en la memoria de todos nosotros. A partir de ahí, lo único que uno puede hacer es pensar con entusiasmo y con berraquera cómo sostener definitivamente la memoria para que esto no se olvide y para que no se vuelva a presentar nada parecido. Yo recuerdo, yo conocí a Pacho más o menos recién sucedida, como 4 o 5 años después de la tragedia de Armero, y Pacho una vez me dijo a mí que, hombre, que a uno se le mueran los papás, eso está por sentado, digamos, eso va a pasar, pero que a uno se le muera el pueblo es muy jodido, ¿no? Porque eso es una memoria que se le borra a uno parte de la memoria, Pacho. Me decías, la primera intención de Armando Armero era como reconstruir las calles a punta de fotografías, que fuera un camposanto y un museo vivo de verdad. Yo digo, Pacho, antes de entrar en el tema de los niños, de esa intención tan bonita que tenías de reconstruir las calles y las casas a punta de fotografías y los personajes a punta de fotografías, a esto que tenemos hoy, que realmente es un terreno baldío, un poco, realmente es un terreno que lo han dedicado a la tracamundana, ¿o me equivoco? Te pregunto. Bueno, pues hay que llevar a Cristian Armero porque parte de este sueño se está logrando gracias a Juan David Correa, cuando fue ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, impulsó este tema de la memoria histórica de Armero, y yo preferiría que él hablara en un rato de eso. Solamente me adelanto a decir que estas vallas que comenzamos a hacer como tan cariñosamente, pero como muy agrestemente, hoy están siendo reemplazadas por unas estaciones de memoria. O sea, estamos haciendo un centro de interpretación de la memoria y la tragedia de Armero, tratando de ubicar in situ donde quedaban estos lugares, realizado la gran mayoría por narrativas armeritas. O sea, se cuenta la historia, pero cómo el armerita vivió ese lugar. Entonces, si el parque, pues obviamente, pues tiene una historia, tiene una construcción en tal año, mataron ahí al cura José María Ramírez, etcétera, pero el parque tiene otras narrativas y otras simbologías más importantes que la gente cuenta, como que en el parque eran sabrosos los batidos de Chavita, o en el parque era donde yo me sentaba a verme a escondidas con mi novio debajo de un palo de mango. Entonces eso hace que el pueblo pues realmente viva, pero yo prefiero que Juan David hable de eso, porque además quiero agradecerle en público que él, de todos los gobiernos que han pasado, este ha sido el único que ha impulsado el tema de Armero y por preservar y por reconstruir esta memoria histórica, y junto con otra acción más bonita, y es el Callejón del Duelo. Normalmente se piensan los homenajes a las víctimas en grandes monumentos, elipses, efigies o cosas en mármol con los nombres impresos. Aquí el armerita quiere recordar. Regis Debray hablaba de que la imagen es más virulenta que el escrito, y entonces estamos imprimiendo las fotos, ojalá algún día, de las víctimas de Armero con su edad, su profesión u oficio, y este callejón que no se ha inaugurado todavía, ¿sí? Esperamos el mes entrante inaugurarlo y que Juan David esté presente inaugurando este callejón junto con la nueva ministra, ¿sí? Por ejemplo, ya se está volviendo un sitio, digamos, de peregrinación. La gente puede identificar al celador, al obrero, al abogado, al médico,
incluso ya le ponen velas debajo, entonces como que la gente va y hace especie, hablando de cuerpos insepultos, porque para hacerle honor a este título tan interesante, debo contar que en Armero nuestros muertos fueron regados y enterrados en fosas comunes. El coronel Horacio Ruiz Navarro es nombrado el mayor coronel en esa época. Acordémonos que Belisario militariza el palacio y nombra un alcalde militar en Armero, un alcalde militar que no deja participar a la sociedad civil, y los cuerpos ya en putrefacción en ese estado, ¿sí? Luego de que viene todo el vandalismo del oro, de las cadenitas, de los dientes de oro, etcétera, etcétera. Él entierra a nuestros muertos junto con televisores, con perros, con vacas, en fosas comunes, ¿sí? Entonces nuestros cuerpos no están en Armero, algunos son enterrados en un cementerio en Lérida, otros en otro cementerio pues en Guayabal. Hablando de esos cuerpos insepultos, nuestra tradición católica nos ha enseñado a hacer los ritos. Los ritos son necesarios, que es tener al cadáver, ¿sí? Es ponerlo en un ataúd, que los amigos vengan, que los familiares, enterrarlos, ¿sí? ¿A dónde? Y luego irlos a visitar, a llevarle flores, a rezarle. Eso es innegable, o sea, ese rito en Armero no se da, por eso esos cuerpos insepultos, ¿sí? Son insepultos, que ese es otro proyecto que habría que hacer algún día, Juan David, con Medicina Legal o con alguien, que es entregarle a todos nuestros armeritas, destapar todas esas fosas comunes, decirle, mira, este es su hermano, esta es su mamá, las cenizas, o su esto, que es un tema que el armerita no ha hecho ese duelo, como lo dice tu amiga Luz en ese libro, que es Armero, un luto pues permanente, ¿sí? Entonces hablar de Armero también es decir que reconocer cosas, y también decir hacen falta muchas cosas por hacer. Estamos abriendo un camino, reitero, Juan David, gracias por este camino que está abriendo y que abrió por Armero, que ojalá después de 40 años pues no es tarde para continuar con esto. Pacho, gracias. Yo realmente me tienen que llevar a Armero, porque yo la última vez que fui fue antes de que Juan David fuera ministro de Cultura, y realmente eso era un territorio comanche casi. Había bueno, gente haciendo negocios con la tumba de Omaira y velas, y la carretera hacia arriba, hacia el Nevado, eso era nada. Del hospital para arriba esto no había nada, eso era un matorral. Yo quiero, Pacho, que hagas un poquito, me parece muy importante. Nadie ha tenido en cuenta, digamos, el concepto de la reconciliación, que significa todo el trabajo que tiene que ver con Armero, y lo voy a decir en este sentido. Pacho una vez me dijo, estaba recogiendo fotos y me dijo, es que aquí faltan las fotos de todos, no solo la del rico, sino el tipo de la ferretería, la de la puta, la del bazuquero, la del loco, porque sin todos ellos no existe el recuerdo completo. Y eso me parece una cosa súper contundente, porque inmediatamente ya, digamos, en vida la gente se toma el trabajo de discriminar y hacer un poco de cosas, pero en este caso ahí sí se dan cuenta de que la contundencia de todo, o sea, necesitan los barrios pobres, los barrios ricos, a la gente de bien, a la gente regular, a la gente de mal, a los que la pasaban bien, a los que la pasaban mal. ¿Has pensado en ese tipo de memoria, Pacho? Para que ahorita entremos a hablar de los niños, hablan un poco de eso, que es muy fuerte, y eso es como el verdadero sentido de la reconciliación. Armero podría ser como una punta de lanza. Sí, por ejemplo, en este callejón del duelo, los abuelos, por ejemplo, de Juan David, en una de estas vallas, aparecen abajo, y encima de ellos está el celador de la Rápido Tolima, está la empleada, mis padres y mi padre y mi hermano también están abajo en otra valla, y arriba también está un obrero. Entonces eso también es un mensaje, ¿sí? Cualquier persona dice, entonces bueno, pues venga y pongamos, yo quiero que estén, entonces los abuelos de Juan David, que el abuelo era abogado, mi papá abogado, entonces que queden juntos. Entonces ahí ya comenzamos a dar un mensaje a la gente de que Armero era una población
donde no se discriminaba, aunque sí hubo cierta discriminación, como nombraba antes, por ejemplo, con la peluquera, la Pecosa, que era travesti, que muchos la perseguían y que le mamaban pues gallo y le tiraban hasta piedra, o sea, pues como en muchos pueblos, sí, o sea, pues de Colombia, sí, o sea, pues que se dio eso en esa época. Entonces también ahí en ese callejón, es un callejón diverso, es un callejón alegre también, porque la gente está identificando que lo que queremos también es eso, o sea, ir más allá como de ese pesar, de esa duela, sino qué vamos a hacer y qué podemos hacer 40 años. Entonces las imágenes, los símbolos son necesarios y la gente se está acercándose, es un rito ya ir. Entonces Armero, yo alguna vez hice un libro que era el de epitafios, algo de historia hasta esta tarde, pasando por Armero, era el título. Y entonces ahí vine a descubrir cómo nuestros muertos no están y fueron enterrados en fosas comunes, la gente comenzó a hacer tumbas simbólicas, tumbas donde no hay muerto. Dentro de esas tumbas comenzaron también a surgir unas categorías ridículas, porque el que tenía pues más plata le hacía un mármol o le hacía una cosa, el otro pues más pobre hacía eso, pero el otro que salió y que necesitaba trabajar, ¿sí? Por ejemplo, el que salió vivo hace una tumba que dice: aquí nacimos, no sabemos cuándo moriremos, pero mientras tanto estamos atendiendo en Mariquita, Farenos Pachito, calle Novena número 5 tal, ¿sí? Entonces también es eso, o sea, como hay otros elementos, hay otras figuras, y es como lo que representa la necesidad armerita, que también hubo gente que salió también a producir, a trabajar, a escribir, hubo otra gente que se quedó sentada esperando a que le den, ¿sí? Pero no ha dado. Listo. Vale, Pacho, muchas gracias. Juan David, ahora sí vamos a como ministro de las Culturas, la gestión que lograste hacer por la memoria de Armero y la estación 39, que fue la primera que inauguraron, ¿verdad? La estación, ¿cómo fue la construcción de esta narrativa y cuál era el pensado tuyo, digamos, a largo plazo? Quisiera solamente cogerme un poquito de lo que le preguntaste a Francisco, para pensar qué es Armero. Cuando tú dices Armero es un matorral, y yo creo que yo en este tiempo pude hacer la paz y pude hacer un ejercicio espiritual sobre lo que siento que ocurrió ahí. Entonces, lo que siento que ocurrió en estos 40 años ha sido también la restitución de la vida, porque Armero fue erigido en un lugar donde no debió erigirse. Armero fue fundado en un lugar que había sufrido erupciones en el siglo XVI, en el siglo XVIII, y que había de una u otra manera, lo que había allí, que eran pequeños villorrios o caseríos, habían sido destruidos ya en el pasado. Evidentemente nadie construye de nuevo con la idea equívoca de que de pronto nos puede pasar esto, ni más faltaba que yo creo eso, pero en todo caso, después de 4 décadas, yo sentí algo muy profundo cuando regresé con mi mamá, siendo ministro, y con mi familia, y por las gracias, digamos, del poder, que a veces no le ocurre a los ciudadanos, lo cual es dramático. Nosotros nunca habíamos podido encontrar el emplazamiento de la casa de mis abuelos, y mis compañeros, Francisco y todos, prepararon, digamos, para la dignidad del cargo, que yo pudiera ir a ese lugar. Ese lugar hoy es un árbol, y yo pensé con gran felicidad que la vida de mis abuelos, de mi mamá y de lo que habíamos sido hoy era un árbol, y eso no es poco. Eso es muy potente y muy poderoso y muy profundo. La vida se impone siempre. Allí donde hubo devastación, vuelve a florecer algo. Y eso es muy importante que lo entendamos los armeritas. La naturaleza que ha crecido en lo que fue el emplazamiento urbano de Armero es también un mensaje que tenemos que empezar a leer. Yo estoy en desacuerdo que se construyan cosas ahí.
que se erijan. Yo creo que eso hay que dejarlo crecer, vivir. Hay pájaros, hay especies, hay animales que seguramente han crecido también fecundados y alimentados por esa materia orgánica que quedó allí sepultada. ¿Es duro? Sí, pero tenemos que empezar también a restituir y a perdonar lo imperdonable, como dice un filósofo francés que se llama Jacques Derrida. Pensando en eso, lo que imaginé que podíamos hacer con respecto a Armero era cumplir la ley. Porque Colombia cree que gobernar es inventar cosas cada vez que uno llega a un puesto y no hacer cumplir lo que ya se ha dicho antes. En el gobierno de Juan Manuel Santos se hizo un COMPES, que es un Consejo Nacional de Política Económica y Social, y se firmaron unos compromisos que firmaron todos los ministros de Juan Manuel Santos. Ese documento tiene unos mandatos de ley, una fuerza de ley que tiene que cumplir el Estado colombiano. Dentro de esos mandatos a Mincultura le cabían algunos, y es lo que hemos hecho con Francisco y lo que se sigue haciendo, ya no con el mismo entusiasmo, porque el dolor del país es entender que cada gobernante o cada director o cada persona que encargan de un puesto llega con sus propias tragedias y sus propios dolores, y si no encarna esas tragedias y esos dolores, pues no les presta tanta atención como debería. Y está la dimensión de las tragedias y de los dolores, pues que tampoco nadie alcanza. Entonces, intentar cumplir eso era también darle una agencia a la gente, que la gente allá pueda empezar a tener dignidad, trabajo, crear una economía solidaria cultural, que haya guías de turismo, que haya estaciones de memoria, que se dignifiquen las cocinas de las señoras para que sirvan tamales y almuerzos y haya un ejercicio de vida alrededor de un lugar que es sagrado y que es importante para muchas personas. Ese mandato fue lo primero, y lo segundo, hacer algo que es difícil de hacer en la gestión pública, y es volverse un poco un tramitador. E intentamos entonces a través del ministerio hacer varios trámites que aún están pendientes. Uno es completar el registro único de propietarios de Armero. Ese registro se ha establecido a lo largo del tiempo, pero hay mucha gente que siente que no está incluida en ese censo y siente que la están dejando por fuera, entonces ahí hay un reto muy grande. Entre muchas otras cosas que están en ese COMPES es a lo que yo siento que convoqué al ministro de Salud, a mis compañeros, pero evidentemente eso es simplemente una gota más de una cantidad de voluntades, y yo quiero ahí contradecir un poco a Pacho, en el sentido de que somos los únicos que hemos hecho. Yo creo que Pacho y cientos de personas han hecho muchísimo durante 40 años, porque si no hubieran hecho nada no estaríamos aquí sentados, no hablaríamos de este tema, habría sido una inundación más, una desgracia más, y una anécdota más de la historia. Es la fuerza de la memoria, de los liderazgos sociales que han encarnado Pacho y muchos otros la que nos tiene hoy acá. ¿Qué viene o qué falta? Pues en Colombia falta todo, falta restituir miles de asuntos como Armero, hay muchas cosas pendientes, pero yo creo que no podemos seguir soñando con que esas, digamos, deudas que tenemos que pagar, las vamos a pagar en un sentido completo. Son deudas que va completando el tiempo, que va completando la acción de los seres humanos, que no vamos a dejar que se olviden, porque ese árbol, y ahí termino, lo abrazó mi hijo de 7 años y mi hija de 15 años al lado de la niña que se fue a los 10 años de Armero y del niño que no pudo volver a los 10 años a Armero. Esos dos niños tienen ese árbol en su cabeza, y esos dos niños seguramente van a continuar la tarea que nosotros pues hemos asumido este tiempo. Esa es la esperanza, a mi modo de ver, que tiene que tener un país tan adolorido como el nuestro. Sí, a mí, yo pues disculpa si ofendí con lo de Matorral. No, pero de verdad pues las pido de corazón. Pero es que yo sí quisiera, pues me queda, digamos, a mí un lugar donde uno siente ese dolor tan impresionante y esas ganas de recuperar la memoria de tanta gente. A mí me gustaría que fuera como tan significativo en el país como es el Museo del Holocausto en Berlín. O sea, que uno llegue allá y sepa que entra a un lugar especial y que tuvo esta historial y que esta es la narrativa de esa historia.
pero es que mucha gente pasa por ahí, ahí es que hay hasta programas de fantasmas de Armero, ¿no? Y se meten allá a buscar los fantasmas y hacen negocios con eso. Y bueno, eso tiene mucho que ver con nuestro modus operandi como colombianos. Pero ahí te digo, imagínate que esa es la cultura que hemos consumido, digamos, patrimonializable, musealizable en los últimos 80 años. Hoy se cumplen 80 años de la liberación, digamos, de Europa. Hoy, 8 de mayo de 1945, terminó la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento se empezaron a hacer ejercicios de memoria en el mundo entero para que persistiera la memoria del horror que había sucedido. No lo vamos a poder evitar porque estamos volviendo a vivir esos horrores hoy. ¿Qué es lo que yo creo si cambiamos la mirada sobre esos asuntos? Que podemos celebrar la vida de ese lugar, que podemos poner a mirar a la gente desde lo que está vivo ahí, no desde el horror que pasó, sin demeritarlo y sin eludirlo, por supuesto. Pero si la gente camina con la conciencia de que está caminando sobre vidas que quedaron allí y que esos pájaros están cantando sobre cuerpos que murieron una noche de manera terrible, pero que ahí están, creo que podemos empezar a cambiar también nuestra imaginación sobre el dolor, porque el dolor solo mostrado y puesto allí simbólicamente no alcanza a hacernos sentir que lo que se perdieron fueron vidas. En cambio, la vida sí nos enfrenta a que esa belleza que podemos habitar se perdió, y se perdió ese 13 de noviembre de 1985 por muchas causas que se han investigado y que están todavía pendientes, y eso es lo que queremos hacer muchos armeritas. Creo que llegó el momento de tener una causa jurídica ante cortes internacionales para que ese territorio se reconozca de otra manera, y ahí evidentemente tienes toda la razón. La dignidad de ese territorio tiene que garantizarse para Colombia. Bueno, Pacho, vamos a entrar en terrenos. A mí me parece muy bonito que esta conversación se centre sobre la vida y no sobre la tragedia, porque la tragedia es algo que resulta siendo muy superficial a la hora del test y no se ahonda en la vida que había ahí. Pero vamos, ahorita me hablabas del discurso, de que quién catalogó el discurso como un discurso apocalíptico. O sea, antes de que sucediera la tragedia de Armero había demasiadas señales de que podía ocurrir una tragedia, no solo en Armero, sino en Honda, bueno, en toda la zona de influencia del Nevado del Ruiz. Contame un poquito de eso antes de entrar a hablar de los niños, ¿vale? Bueno, yo no terminé un poco hablando acerca de los cuerpos insepultos y veo a la hija de Esperanza Tovar, que está sentada acá al frente, y me viene a la memoria una anécdota, y es que Esperanza fue inspectora de policía de Armero en 1985, y de este coronel que hablaba, que era el coronel militar, ¿sí?, que enterró a todos nuestros muertos en fosas comunes, ¿sí? Por ejemplo, Esperanza no tuvo comunicación con este alcalde, la sociedad civil tampoco. Esperanza como inspectora resultó haciendo labor social, es decir, repartiendo los blue jeans botacampana que llegaban, que además era una moda que ya no existía, que Esperanza se vestía en esa época ya botatubo de blanco, ¿sí? Y llegaban una cantidad de ropas viejas y cosas, y no pudo ejercer como inspectora de policía. Ahí ya comienza, o sea, como un problema, digamos, jurídico, civil, simbólico, con muchas cosas. Desde ese momento el armerita como que es vetado para poder opinar. Entonces antes, cuando comentaba, Juan David hablaba muy bien acerca de las avalanchas anteriores documentadas, la de 1595, la de 1845. Entonces 2 años antes había ya también muchos desde la geología, demostrado por los informes de vulcanólogos serios, italianos, ingleses, etcétera, que esta tragedia podía ocurrir en Armero. Y desde el Estado, lo que preguntaba directamente, el 24 de septiembre se da la
ponencia de Hernando Arango Monedero, representante a la Cámara por Caldas, donde hace precisamente toda esa presentación y todo ese recuento histórico para llegar a la conclusión de que Armero puede ser destruido por otra avalancha, como fue destruido en las dos avalanchas anteriores, y el ministro de Minas de ese entonces, Iván Duque Escobar, califica esa ponencia como apocalíptica, ¿sí? Niegan todo esto, entonces el poder, ahí viene lo que es el poder, o sea, un ministro tiene más poder en esa época más que un representante a la Cámara, los medios opacan un poco esto, ¿sí? Y algo que se hubiera podido haber solucionado con unas simples alarmas, cosas, se viene toda esta tragedia que ocurre, que pues hubo más de 25.000 muertos, y si somos realistas, en una charla que tuve hace unos pocos años con el último notario de Armero, podía demostrar él que habían sido más de 30.000 muertos porque los registros de los niños no estaban establecidos, entonces que hablar de 25.000 era pues muy poco, sea la cifra que sea, pues esa constancia en el Congreso fue necesaria, ¿sí? Queda para la historia, y lo que decía Juan David, pues estas acciones pues que hace el gobierno para cumplir esta ley 1632 y este COMPES 3849, resulta necesaria esta restitución a los armeritas, o sea, es algo que debe hacerse algún día. Y quizás lo verdaderamente amoral, Cristian, digamos, para no solo levantarnos sobre el discurso de la vida y de la potencia de lo que ha existido, lo verdaderamente amoral de Armero, además de la dureza de la tragedia, es lo que la sociedad empieza a hacer sobre Armero. Y convertir una tragedia como la que sucedió el 13 de noviembre de 1985 en un accidente natural es amoral. No sucedió un accidente, no es que nadie haya dicho, no es que nadie haya pensado, no es que nadie haya denunciado, no es que nadie haya alzado su voz. Este señor y muchos otros geólogos, y Gustavo Álvarez Gardiazabal, ahí está documentado en mi libro, había información suficiente para pensar que algo podía pasar en Armero y no se tomaron ninguna decisión, ni una sola. Eso es lo verdaderamente amoral, pero aún es más amoral que ante la tragedia, que con su lodo de alguna manera apacigua una situación política brutal por cuenta de que 8 días antes el M-19 se había tomado el Palacio de Justicia y el ejército en una retoma había hecho un acto de fuerza brutal. Para tapar todo eso, lo más amoral de todo es que haya habido gente que se haya lucrado, como ocurrió con el empresario Pedro Gómez y su fondo Resurgir, como ocurrió con muchos terratenientes del Tolima que tienen o que tuvieron durante muchos años plantas eléctricas, enseres, materiales humanitarios que llegaron producto de la ayuda internacional. Y aún más amoral que el Consejo de Estado en 1993 haya fallado una sentencia en la que exculpaba a toda la sociedad, a todos los gobernantes y a todo el mundo de tener alguna responsabilidad en un hecho que consideraron supuestamente imprevisible. Y no siendo suficiente, lo más amoral de todo es la actuación de los bancos, por ejemplo. A nosotros se nos dijo que no nos podían reconocer nada de lo que teníamos porque no había archivos, porque no teníamos cómo probar lo que ellos debían probarnos a nosotros, porque nosotros habíamos confiado en esas instituciones bancarias legales. Es decir, el despojo que ocurrió después de que fue la noche del 13 de noviembre de 1985, la fragmentación social, la idea de que no merecía nada Armero, es lo verdaderamente amoral que nos ocurrió a todos. Es decir, que si nos ocurrió una tragedia que puede convertirse en una metáfora de la vida, a los vivos
a la vida, que era lo que decía García Márquez, contemos lo que le pasa a los vivos. Ahí hay una tragedia silenciosa que debemos encarar y enfrentar, y yo creo que esa sí es una lucha que estamos dispuestos a dar mucho. Muy chévere. Eso había que decirlo. Ya que tocamos ese tema de la amoralidad, que creo que es transversal a toda la labor que han hecho ustedes por la memoria y que es profunda y subterránea, tienen que seguir trabajando y raspando esa piedra hasta que sean escuchados siempre, con el apoyo ojalá de todos nosotros. Pacho, hablemos de los niños que se dieron por muertos y que se robaron. Pacho, que tú eres el único que ha llamado como la atención a lo largo de este tiempo sobre ese problema tan escabroso. Bueno, siendo consecuente de lo que decía Juan David, pensando en los vivos, y hay que pensar en los vivos, ¿sí? El tema de los niños perdidos de Armero es la herida más grande que tiene Armero, que pulula. O sea, es un tema que no ha debido investigarlo el Estado en esa época, ¿sí? Es un tema que trabaja una fundación, la Fundación Armando Armero, sin recursos, o sea, algo que ha debido hacer, la academia también, alguna universidad, una ONG internacional. Son unas muestras de ADN que debería hacerlas el Estado a través de medicina legal, de los institutos, y lo hace una empresa privada, como es el Instituto de Genética Yunis Turbay, quien dona el ADN, ¿sí? Sin embargo… Pero Pacho, yo creo que hay que contarle a la gente, y esto está siendo transmitido, ¿qué fue lo que pasó con estos niños? Cuéntelo en 2 frases para que la gente entienda cuál es el caso de los niños perdidos de Armero. Entonces, esta investigación comienza, estaba oculta, digamos, comienza en el trabajo de campo que hacíamos sobre memoria histórica, donde la gente estaba buscando a sus hijos, y pues a uno que le diga a alguien después de alguien de Armero, que perdió uno, a su padre, bueno, a su hermano, etcétera, que de alguna manera ya uno había hecho el duelo, que le diga a una madre, oiga, yo perdí a mi hijo, uno como que no le cree, ¿sí? Dice, pero a ver, pasaron ya 25 años, esto con 27 años en esa época. Entonces solo la investigación pudo como establecer que estas madres no estaban diciendo mentiras. Entonces el primer caso que llegó fue una… Me voy a interrumpir de nuevo porque es que esto es muy importante, narrativamente. A partir de la noche del 13 de noviembre y el amanecer del 14, las madres sobrevivientes que perdieron sus hijos empezaron a ser informadas de que estaban sacando niños vivos en buses, aviones, llevándolos a hogares en diversas ciudades del país. Estas madres entonces empezaron a preguntar, ¿alguno de mis niños sería uno de los que se llevaron? Y no obtuvieron respuestas. Lo que empezó a saber Pacho y lo que empezamos a saber todos a partir de la emergencia de los archivos digitales y de que podíamos empezar a ver imágenes de nuevo de algo que no habíamos visto, por eso pasaron 20 años entre el 85 y el momento, digamos, de la posibilidad de ver archivos públicos, pasaron 20 años, es que empezaron a encontrar en las imágenes de los rescates que tenía la televisión española, o que a niños que yo podía reconocer, ahí va mi hermano, y yo había dado a mi hermano por muerto, o esa madre había dado a su hijo por muerto. A partir de esos hallazgos, Francisco empieza a realizar esta investigación. Perdóneme por interrumpirlo, pero a veces la gente no comprende la dimensión de lo sucedido. Es una dimensión brutal, terrible. Las madres hoy siguen buscando esas imágenes y esos fantasmas que están ahí y no hemos podido dar con ellos. Bueno, es que no es solamente, pues además de eso, las imágenes de televisión de los noticieros de la época, testimonios de vecinos y documentos que conseguimos, digamos, con el ICBF, donde un niño aparecía como de Armero. O sea, el primer caso de reencuentro fue un niño bogotano que se habían llevado para Holanda, y el niño aparecía padres desaparecidos durante la tragedia de Armero. Ahí, con el primer reencuentro, comenzamos a dudar. Entonces, ¿qué pasó con los otros menores?
Las madres, muchas de las madres estaban reponiendo en los hospitales de heridas, brazos, gangrena incluso, y entonces los familiares comenzaron a buscar a sus hijos y muchos fueron identificados en sedes del ICBF. Un día, vea a mi sobrino, cuando iban al otro día ya no estaba el hijo, ya se lo habían llevado, ya lo habían adoptado, ¿sí? Y otro caso, muchos casos descubrimos que como llegaban camionados y volquetadas de niños a Bogotá, a Ibagué, la sociedad civil acogió a estos niños, también en Colombia también hay muchos, ¿sí? Y nunca les contaron a estos niños que los habían acogido y adoptado de Armero. Ya tenemos más de 100 casos emblemáticos demostrados de niños que salieron vivos durante la tragedia, como lo decía Juan David, que las familias han identificado. ¿A cuántos han encontrado, Pacho? Pero Pacho, que sabe tanto, a veces omite de verdad detalles que yo creo que son fundamentales. La historia del niño bogotano es ejemplificante. ¿Por qué? Porque un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la época lo adopta, o sea, da la posibilidad de que lo adopten, diciendo, sin comprobarlo, que su padre y su madre murieron en Armero. 27 años después, o no sé cuántos años después, Pacho empieza esta campaña y ese niño en Holanda se entera de que hay esta campaña y a él le contaron que su papá, porque lo dice su registro de adopción, se había muerto en Armero. Entonces se interesa y dice, yo me voy para Colombia, o lo trae Pacho, no recuerdo, viene a hacerse la prueba, sale en el noticiero, ¿y quién reconoce al niño? Una mamá en el barrio Río Negro de Bogotá, es decir, al niño se lo habían robado de un barrio en Bogotá y lo habían adoptado como si fuera sobreviviente de Armero. Ese es el nivel de amoralidad que uno tiene que denunciar, porque es muy brutal que esas cosas sucedan. Y de ahí en adelante, pues ya lo que ha contado Pacho, empezar a hacer encuentros a partir de la genética de niños que están por todo el mundo, que fueron adoptados y recogidos, pero muchos de ellos ni siquiera estaban en Armero. Muchos de ellos se los robaron en un barrio en Bogotá y para poderlos adoptar dijeron que eran de Armero. Esto es más perverso que lo que pasó en la Argentina en la época de las dictaduras. Esta es la de Carlotto y toda su defensa por los desaparecidos de la Argentina en las Madres de Mayo, porque esto tiene un componente más escabroso, Pacho. ¿Hasta dónde piensas llegar, Pacho, con la Fundación Armando Armero en la búsqueda de los niños? ¿Qué tanto has conseguido y qué necesitas del Estado? Que ahí está el Estado en esa cámara de televisión. ¿Qué necesitas del Estado? ¿Qué necesitas para continuar esta labor? Bueno, necesitamos un compromiso realmente del ICBF para trabajar en equipo. Una investigación no la puede hacer el Estado únicamente, o sea, tiene que hacerla de la mano de una ONG como la Fundación Armando Armero. Nosotros solos tampoco la podemos hacer, necesitamos contar con el apoyo del ICBF, ¿sí? Pero es que es importantísimo eso, poder acceder a los archivos, dónde están estos menores, poder ser escuchados y sobre todo que esta investigación pueda ir más allá, es decir, que pueda producir un protocolo a nivel mundial para el rescate, la entrega y la tenencia de menores en catástrofes de origen natural para que esto no vuelva a pasar, no vuelva a suceder. Armero es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿sí? Ni antes de la tragedia, ni postragedia. Entonces debe ser una intención de este gobierno, porque pienso que es como el único que se ha como preocupado que pueda darle la voz a estas madres, que pueda. Con el ICBF hicimos un acercamiento, la directora tiene muy buena voluntad, pero no sé, y lo digo, adentro no sé qué pasa con los mandos medios, no dejan prosperar esto. De todas maneras, Pacho, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la dirección es de libre nombramiento y remoción. De alguna manera es un cargo político, ¿sí o no? Entonces, ¿quién estaba director en ese momento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y durante los 5 o 6 años después? Porque yo creo que puede haber intereses muy oscuros ahí y que puede llegar uno quién sabe qué. O sea, ni derechos de petición ni tutelas han sido posibles para poder entrar a los archivos del ICBF de esa época, ¿o qué?
hemos mandado derechos de petición que responden con datos inexactos. Por ejemplo, ellos hablaban de que no había ningún archivo audiovisual del ICBF y la Fundación tiene, por ejemplo, unos archivos que vamos a lanzar este año en medios, ¿sí?, con menores que estaban vivos en las sedes. Siempre se remiten al famoso libro rojo, que el libro rojo es apenas una pieza dentro de un gran rompecabezas, que es un libro que con María Claudia, que está sentada acá, fuimos a revisar el libro rojo y lo escaneamos todo un día y vimos las fotos arrancadas de menores. Ahí tenemos el libro rojo, es una materia de investigación que no nos atrevemos a dar un concepto, porque pues más allá de eso, que lo que pretendemos son reencuentros, que la madre tenga esa posibilidad de darle un abrazo a su hijo 40 o 40 y pico El niño años más después. chiquito tiene hoy 40 años y eso es lo que tenemos que saber, es decir, hay gente consciente, porque Pacho lo ha conocido, en todo el mundo, de que esto sucedió y ha habido ya reencuentros. Y cuando tú dices qué tiene que hacer el Estado, yo creo que lo que tiene que hacer es empezar a superar esta mezquindad colombiana de creer que las restituciones, las posibilidades de reencontrarnos son botines políticos. Aquí tiene que haber un acuerdo entre la gobernación del Tolima, la alcaldía de Armero, los ministerios involucrados en el COMPES, realmente para que tengan una voluntad colectiva de actuar algo que solo van a comprender si los decimos de esta manera. Armero no fue una tragedia natural, Armero no fue un volcán que hizo erupción y se llevó 25.000 vidas de una manera accidental. Sobre Armero hubo advertencias y después de Armero hubo despojos a la dignidad humana que tenemos que asumir como sociedad. No somos la única sociedad y por eso en el libro me preocupé por documentar el terremoto y el maremoto que ocurrió en Haití y la desgracia que ocurrió en Haití en el año 2009 y demostré cómo en todas las tragedias de origen natural en el tercer mundo, en lo que llaman el tercer mundo, los primeros que se activan son los negociantes de niños. 2 norteamericanos fueron capturados en el aeropuerto de Puerto Príncipe tratando de sacar 2 menores en Haití y puse la noticia ahí porque esa amoralidad del sistema neoliberal ha actuado y la tenemos que denunciar. ¿Seremos capaces? No lo sé, pero solo un Estado con una voluntad de restituir la vida y la dignidad de la gente va a ser capaz de hacer algo por Armero. De lo contrario, todo va a dar miedo, no va a alcanzar la plata, no es el momento, hablemos de otra cosa, eso es de cultura, eso no es de salud. Y empieza el trámite del trámite y la burocracia de la burocracia, como si este fuera un problema burocrático y no un problema humano, que es lo que creo que nos tenemos que enfrentar este noviembre de 2025, cuando se cumplen 40 años de esa noche terrible que acabó con Armero. Pacho, aquí la gente le tiene miedo a la memoria. O sea, en Colombia parece que uno quisiera destapar unos datos históricos y es como si uno le estuviera echando una maldición a una familia o algo así, porque las familias implicadas en esos problemas de la historia nacional, que han sido grandes, largos, profundos y de todo, inmediatamente siente que, no, nos van a sacar los trapos al sol a la familia esta, o la familia esta, la familia de esta, y esas familias de muchos años siguen teniendo mucho poder acá y pueden permear de alguna manera las instituciones al punto de negarte los datos que necesitas para poder empezar a hacer un trabajo más, no digo más profesional, sino más acompañado, pues. Entonces, Pacho, así, puntual, dígale pues aquí al gobierno, a las ONGs, a todo el mundo, que realmente necesitas, Pacho, necesita el apoyo de todo el mundo, pero ¿qué específicamente lo necesita? Porque la Fundación Armando Armero es tal vez la única fundación que ha persistido y ha insistido todo el tiempo de la mano de este hombre acá para poder sacar adelante un proyecto que nos debería competir a todos. Bueno, del canal institucional, por ejemplo, necesitamos imágenes de la época, hacer una pesquisa de archivos de los menores, eso resulta importantísimo,
del gobierno necesitamos voluntad política, no solamente una conmemoración. De los medios de comunicación necesitamos seguimiento también, porque los medios de comunicación aparecen únicamente en las conmemoraciones o cuando hay un reencuentro, pero Armero debe ser un tema vivo, como lo es, como nombraban ustedes ahorita las abuelas de Mayo, que se volvió también una preocupación, o sea, pues del Estado, de seguimiento, de compromiso de los artistas, de recursos conseguidos a través de conciertos, ¿sí? Contarle al mundo, de hacer buenas películas, buenos documentales, ¿sí? De hacer permanencia y que el gobierno se una desde muchos ministerios, ¿sí? Que lean el COMPES, compañeros, ex colegas, lean el COMPES. Bueno, vamos a ir cerrando, pero sí me gustaría que Juan David nos tocara el tema de qué pasó con Resurgir. O sea, ¿cómo fue ese cuento? La pregunta que yo me hago, y ahora me la hago con respecto a lo que estamos viendo en Estados Unidos, es por qué ante la adversidad y la necesidad de crear un fondo, a quien se llama es a un constructor que estaba quebrado en ese momento. ¿Cuál es la lógica de esto? Porque esto tiene una lógica. Y la lógica era mover unos recursos a través de un fondo que se crea para esto. Pero se crea, a mi manera de ver, una y otra vez en Colombia, sin la convergencia institucional necesaria, entregándole a un privado que supuestamente sabe hacer mejor las cosas, suplantando la responsabilidad de todo el Estado. Se monta esa estructura y por supuesto es una estructura insuficiente para la magnitud de lo que había ocurrido, insuficiente en todos los sentidos. Imaginen un pueblo de 50.000 personas, la segunda ciudad de Tolima. Armero no era un pueblito, no era un caserío, no se lo llevó un río, era una ciudad pujante, con molinos, con industria, con cines, con lo que ustedes quieran, con un hospital psiquiátrico, con un centro de investigaciones científicas en el tema de los sueros antiofídicos porque había muchas serpientes. Es decir, era una ciudad de una magnitud que su desaparición además causa una depresión en todo el norte del Tolima. Honda se está recuperando ahorita. Honda duró deprimido 35, 40 años porque su relación con la economía era Armero. Entonces, al crear una suerte de fondo manejado por los privados que suplantan al Estado, pues se crea el primer error. Y el segundo error es que evidentemente los recursos no fueron bien manejados y no fueron bien manejados con pruebas. Yo solo pongo el caso personal mío. Cuando mi mamá hizo la fila en este lugar, los damnificados de Armero tuvieron que venir a hacer filas enormes para presentarse ante el fondo y que lo reconociera como víctimas. El fondo le dijo a mi mamá, pruébeme que usted es de Armero. Pues no sé cómo probarle. Por fortuna consiguió en la fila 2 testigos y algo le reconocieron. Pero el drama de usted tener un fondo actuando en una fila de ciudadanos por un chequecito, por una cosita, es desatender la magnitud de lo que ocurrió. No hubo un plan de reubicación, no hubo un plan de imaginación qué iba a hacer la ciudad vecina que hoy es Armero. La ciudad vecina que hoy llaman Guayabal es Armero, era parte de Armero. Entonces no hubo ninguna acción contundente y real, se liquidó el fondo y con la liquidación del fondo pues se liquidaron un montón de recursos y de cooperación que nosotros nunca supimos a dónde quedó. ¿Cuántos barrios hay, pregunto yo, producto de la tragedia de Armero? Hay 2 que yo conozca reales, uno en Soacha y otro en Ibagué. Pero estamos hablando de 25.000 damnificados que quedaron de Armero. Murieron 25.000 y quedaron otros 25.000. ¿Ahí están todos? Por supuesto que no. Ese es el drama en el fondo de este país, creer que los privados son más eficaces, eficientes, y perdóneme que lo diga y mezcle peras con manzanas, pero ahí está el tema de la salud para demostrar que al Estado y a lo público no lo pueden suplantar los privados. Me da mucha pena, pero eso es patrimonio de todos nosotros y es responsabilidad de todos nosotros.
Gracias, Juan David. En este momento tengo que darle la despedida. Podemos despedirnos de la televisión de Canal Capital. Hasta luego. Y darle las gracias por este apoyo institucional. Y vamos a continuar off the record, que la cosa se pone mejor. Mentira. Pacho, ahorita me hablabas un poquito de... ¿Qué? Que off the record también nos tenemos que despedir. No se Gracias te a terminó, todos fue por todo. estar aquí. Esto fue un coitus interruptus, porque... Pero ya, acabó todo ya. Bueno, se acabó de esa manera. Bueno. Gracias a todos por estar acá, por venir, por escuchar, Gracias. por atender. Y ojalá lean, investiguen y hoy de verdad en sus computadores empiecen a hablar de este tema. Es pero me muy dieron a importante para nosotros activar socialmente la conversación sobre Armero. Gracias a la Universidad Externado, a la Facultad de Periodismo y a todos los colegas que nos trajeron aquí. Les agradecemos mucho a ustedes, Juan David Correa, Francisco González y Cristian Valencia, por esta importante conversación sobre lo sucedido en Armero, pero sobre todo por lo que nos hablaron sobre los impactos que vinieron después en términos sociales, culturales y de memoria histórica, y por ese recordatorio de que esta historia continúa inconclusa y que sigue siendo de todos nosotros.